Las regiones abisales del planeta siguen siendo algunos de los lugares más inexplorados de la Tierra. La ciencia reconoce que más del 80% del fondo oceánico permanece desconocido. En estas zonas oscuras y silenciosas, estructuras colosales han sido detectadas por radares de exploración. Algunas son ignoradas, otras clasificadas. Pero un número creciente de investigadores independientes cree que allí, bajo kilómetros de agua y roca, yace algo más antiguo que cualquier civilización humana conocida. Entre las teorías que emergen, una destaca por su coherencia con textos ancestrales, la existencia de un templo sumergido, donde seres celestiales fueron juzgados y encadenados tras una rebelión primordial. El libro de Enoc, un texto apócrifo, respetado por diversas corrientes judaicas del período del Segundo Templo, menciona la existencia de un abismo donde 200 ángeles fueron confinados. Estos seres, denominados vigilantes, habrían descendido a la tierra, tomado mujeres humanas y engendrado una raza híbrida y destructiva. Esta narrativa resuena directamente con Génesis 6, donde los hijos de Dios se unen a las hijas de los hombres, dando origen a los Nefilim. Mientras que el relato bíblico es breve, el texto de Enoc describe con gran detalle el juicio de estos seres y su condena a un lugar profundo, oscuro y rodeado de columnas de fuego. El lugar exacto no se nombra, pero se ofrecen algunas pistas geográficas. El juramento de los ángeles ocurre en el monte Hermón, ubicado en el actual territorio entre Líbano y Siria. Sin embargo, el lugar del juicio se describe como remoto, envuelto en tinieblas, con un fuego que nunca se extingue. Esta descripción llevó a estudiosos antiguos a proponer una cámara subterránea, posiblemente conectada al Sheol o al Tártaro, conceptos utilizados en las tradiciones hebrea y griega para designar prisiones espirituales. Curiosamente, el apóstol Pedro menciona en su segunda carta que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad. La palabra original en griego, tartaró, es única en todo el Nuevo Testamento. Esta mención aislada, combinada con los relatos de Enoc, plantea una pregunta relevante. ¿Existiría un lugar físico, real, donde ocurrió este juicio? Más aún, ¿sería este lugar visible en nuestros días, aunque inaccesible? Avances recientes en batimetría de alta resolución han revelado estructuras inusuales en el lecho oceánico. En 2001, una formación similar a una ciudad sumergida fue identificada frente a la costa de Cuba mediante equipos de una empresa canadiense. Estructuras simétricas, alineadas geométricamente, fueron registradas a unos 600 metros de profundidad, aunque oficialmente clasificadas como anomalías geológicas. Algunos investigadores sugieren que los bloques podrían tener un origen artificial. El misterio creció cuando el equipo que realizó el descubrimiento vio interrumpidas sus investigaciones sin una explicación formal. El material visual registrado no se divulgó ampliamente. Fenómenos similares se han observado en otras partes del mundo. La estructura de Yonaguni, en Japón, sigue generando interrogantes. Sus escalones perfectos y plataformas masivas de piedra desafían las explicaciones naturales. En el Océano Índico, cerca de la India, también se han encontrado ruinas sumergidas, como las de Dwarka, que plantean hipótesis de ciudades perdidas hundidas por eventos cataclísmicos. Pero si existe una conexión entre estas estructuras y el supuesto templo del juicio, aún permanece oculta. Sin embargo, hay un elemento que no puede ignorarse: los sonidos captados en las profundidades oceánicas. En 1997, la NOAA registró
un sonido extraño y masivo proveniente de una región remota del Pacífico Sur. El fenómeno fue bautizado como The Bloop. Su origen se atribuyó oficialmente a la ruptura de hielo, pero expertos independientes discrepan, argumentando que el patrón acústico es más similar al de una criatura viva, aunque miles de veces más potente. Otros sonidos similares, como Julia y Upsweep, han sido grabados en las últimas décadas. Todos provienen de regiones profundas y deshabitadas, a menudo cercanas a donde se han identificado estas supuestas ruinas. ¿Podrían estas frecuencias estar asociadas con algo sellado bajo la corteza marina? En el libro de Enoc, los ángeles caídos son confinados con grilletes eternos hasta el día del gran juicio. Pero hay una advertencia. Estos seres claman, gritan y lamentan, y Dios los ignora. El profeta Enoc escucha estos clamores descritos como voces que resuenan entre las tinieblas. Si estas voces realmente existen, no estarían confinadas solo al mundo espiritual. Podrían manifestarse en vibraciones sonoras, captadas por la tecnología humana sin que se reconozca su origen. Además, está la cuestión de las aguas profundas como símbolos de confinamiento espiritual. En diversas culturas antiguas, el mar no representa solo un lugar físico, sino el dominio del caos y el olvido. La Biblia usa las aguas para simbolizar juicio y separación. El diluvio fue un reinicio divino. Pero antes de eso, ya existían castigos más antiguos, sellados bajo las olas. Lo que la ciencia llama anomalías o formaciones no naturales podría ser parte de una arquitectura mucho más antigua, construida por órdenes divinas, no humanas. Si realmente existe un templo bajo los mares, donde los primeros rebeldes fueron juzgados, aún guarda sus secretos. Y tal vez, solo tal vez, los sonidos que emergen de las profundidades no sean gritos de monstruos, sino ecos de condena. Voces olvidadas que siguen clamando, esperando un juicio final que se aproxima. A lo largo de la historia humana, la idea de una prisión espiritual para seres celestiales rebeldes se ha considerado un mito o una metáfora. Sin embargo, en los textos más antiguos de la tradición judaica y cristiana, hay registros claros y detallados de un lugar real, creado incluso antes del infierno, para albergar a los primeros seres castigados por transgredir directamente el orden divino. Este lugar se llama abismo, y en textos apócrifos como el libro de Enoc se describe como una prisión construida bajo la tierra, envuelta en fuego, oscuridad y cadenas eternas, a diferencia del infierno escatológico, donde los impíos humanos son juzgados al final de los tiempos. Este abismo fue sellado para contener a los ángeles caídos desde los días antiguos. El Nuevo Testamento hace una única referencia directa al término usado para esta prisión, el Tártaro. En 2 Pedro 2:4 se dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, entregándolos a cadenas de oscuridad, reservados para el juicio. La palabra griega original, tártaro, es única en toda la Biblia y no aparece en ningún otro lugar. Esta prisión es distinta del Hades, que es el lugar donde las almas humanas esperan el juicio. El Tártaro, según la tradición helénica y los textos apócrifos hebreos, es una cámara inferior, un abismo más profundo que cualquier prisión espiritual conocida. El texto sugiere que Dios, tras la rebelión de los vigilantes, creó una celda especial, una prisión prehistórica, ubicada bajo todos los mundos visibles. El libro de Enoc, en su primera sección, detalla la visión de este lugar. Enoc, guiado por ángeles santos, observa el sitio donde los seres que transgredieron los límites celestiales fueron confinados. Describe valles oscuros, sin luz, con columnas llameantes y ríos de fuego.
El texto dice que los ángeles caídos estaban cubiertos de tinieblas, atados con cadenas, y que sus moradas estaban entre rocas afiladas, en un lugar de tormento eterno. Gritaban, suplicaban, pero sus voces no ascendían al cielo. No había retorno. Este abismo no se describe como simbólico. Enoc caminó por él, vio sus puertas, sintió el calor, escuchó los clamores. El lugar era físico, pero también espiritual. Un sitio real, pero inaccesible a los vivos. Esto plantea la posibilidad de que tal prisión pueda coexistir con la realidad material de la tierra, tal vez bajo regiones selladas por fuerzas divinas y olvidadas por las generaciones posteriores. La iconografía del abismo no es exclusiva del judaísmo. Diversas culturas antiguas hablan de una prisión subterránea reservada para deidades rebeldes. En la mitología griega, el Tártaro se describe como un abismo sombrío, usado para confinar a los titanes tras su derrota. Estos seres, hijos del cielo y la tierra, intentaron dominar el cosmos, pero fueron vencidos y arrojados a un calabozo eterno bajo la tierra. Las similitudes con la historia de los vigilantes son notables. Seres poderosos, de origen celestial, interfieren en el mundo de los hombres, son juzgados por una autoridad suprema, derrotados y sellados en una prisión sin salida. Pero si este abismo es real, ¿dónde estaría? Los relatos de Enoc indican que tras el juicio, los ángeles fueron arrojados a valles subterráneos. El texto menciona el desierto de Dudael como el lugar de prisión de Azazel, uno de los líderes rebeldes. Dudael se describe como un sitio de rocas afiladas y profundo aislamiento. Aunque no hay una ubicación geográfica exacta, se especula que estas regiones podrían estar asociadas a zonas geológicas profundas, donde la corteza terrestre es inestable y el acceso humano es casi imposible. La ciencia moderna ha identificado fallas profundas en la corteza terrestre, abismos naturales que se extienden por kilómetros bajo el suelo. Un ejemplo es el complejo sistema de fosas y trincheras oceánicas, como la fosa de las Marianas, que alcanza profundidades superiores a los 11.000 metros. Otras formaciones geológicas incluyen cavernas abisales, como la Crubera Boronja, considerada una de las más profundas del mundo. Estas regiones permanecen en gran parte inexploradas, pero ¿serían solo accidentes geológicos o podrían ocultar algo más antiguo y sellado? Algunos investigadores independientes afirman que fenómenos sísmicos inexplicables ocurren en puntos específicos del globo, siempre acompañados de sonidos profundos, no atribuibles a placas tectónicas. Son temblores que generan registros sonoros anómalos, pulsos cortos, resonancias y sonidos similares a lamentos o gritos distantes. Aunque la ciencia clasifica estos eventos como naturales, algunos ven en ellos señales de movimiento en lo que antes estaba sellado. Emociones espirituales extremas, como la angustia de los vigilantes al escuchar la sentencia de Enoc, se retratan en los textos antiguos como generadoras de un impacto cósmico. El libro de Enoc afirma que los cielos ya no acogerían sus gritos y la tierra ya no los escucharía. El aislamiento era absoluto. Este tipo de prisión trasciende el castigo. Es la exclusión de la existencia relacional con el cosmos. No podían interferir ni ser oídos. Estaban literalmente borrados del orden vivo de la creación. Si hoy estos sonidos resurgen, aunque sea en vibraciones o ruidos sin explicación, es legítimo preguntarse, ¿algo se está rompiendo? La prisión construida antes del infierno fue sellada por una razón. No era un símbolo, era una barrera. Y si los sellos se rompen, lo que pueda surgir no será una metáfora, sino una realidad olvidada,
confinada antes del diluvio, que espera solo una orden para ser liberada. Desde que los primeros satélites comenzaron a mapear el lecho oceánico con precisión, se han registrado estructuras enigmáticas en regiones profundas y aisladas. La ciencia, limitada a explicaciones naturales, intenta clasificarlas como formaciones geológicas, pero la simetría, el alineamiento y el patrón constructivo de algunas ruinas desafían las categorías convencionales. En varias partes del mundo, estos descubrimientos coinciden con antiguos relatos de ciudades perdidas, castigos divinos y caídas abruptas de civilizaciones. Pero hay un tipo específico de ruina que parece destacar, aquellas asociadas al juicio divino de seres que no eran humanos. En 2001, un equipo de exploradores canadienses, contratado por una empresa de exploración submarina, anunció el descubrimiento de estructuras gigantescas sumergidas frente a la costa de Cuba, a unos 600 metros de profundidad. Los equipos de sonar revelaron formas rectangulares, alineaciones geométricas y lo que parecían ser calles y plataformas. La noticia recorrió el mundo. El gobierno cubano aprobó el proyecto, pero misteriosamente, meses después, los registros cesaron. El proyecto se canceló sin explicaciones. Las imágenes fueron retiradas. Los investigadores desaparecieron de las noticias. Casos similares ocurrieron en Yonaguni, Japón, donde se encontraron plataformas de piedra con escalinatas simétricas y ángulos rectos en el fondo del mar. Los expertos se dividen entre afirmar que son formaciones naturales y sostener que fueron hechas por manos humanas, pero ningún proceso geológico conocido crea escalones milimétricamente tallados en piedra maciza con orientación astronómica. La similitud de estas ruinas con templos antiguos plantea la hipótesis de que existieron civilizaciones prediluvianas, destruidas por un juicio celestial. En el libro de Enoc se describe que los hijos de los vigilantes, los Nefilim, causaron una destrucción masiva, derramaron sangre, pervirtieron la creación y dominaron la tierra. Como consecuencia, Dios ordenó no solo el confinamiento de los ángeles caídos, sino también la aniquilación de todo lo que había sido contaminado. Esto implicaría no solo la muerte de los Nefilim, sino la destrucción total de las estructuras donde habitaban. Un juicio de proporciones cósmicas habría sellado sus dominios. Estas ruinas, sumergidas, serían, por tanto, vestigios físicos de lo que los textos llaman templos profanados. Lugares donde los ángeles y sus hijos reinaron, construyeron y fueron juzgados. Lugares que no pertenecen a la cronología común de la humanidad, sino a un capítulo borrado de la historia humana. Algunos llaman a este tiempo la era de Enoc. Otros lo identifican con la generación antediluviana. En cualquier caso, las estructuras no encajan en los patrones arquitectónicos conocidos y son más antiguas de lo que el ser humano podría haber construido con las herramientas convencionales de la época. Otro lugar de interés es la región cercana al Golfo de Cambay, en la India, donde se encontraron estructuras bajo las aguas con columnas, muros e incluso huesos fosilizados. Las excavaciones, limitadas por la profundidad, impidieron un análisis completo, pero las primeras dataciones sugieren que la antigüedad de estos sitios supera la de las primeras civilizaciones mesopotámicas. El patrón se repite: geometrías inexplicables, alineaciones con constelaciones, inscripciones no descifradas. La Biblia menciona que los hijos de Dios estaban en la tierra en aquellos días y también después, indicando que las consecuencias de su rebelión trascendieron el evento original. Esto se refleja en las estructuras, que parecen haber sido erigidas con una tecnología superior a la disponible en cualquier época histórica registrada. Columnas
con encajes perfectos, cámaras subterráneas, monolitos transportados por distancias imposibles. Estas construcciones están en su mayoría enterradas, sumergidas o intencionalmente destruidas. Si aceptamos que el juicio divino contra los vigilantes también involucró la destrucción de sus dominios físicos, sería lógico que las ruinas remanentes fueran difíciles de localizar. Estarían sumergidas, ocultas o protegidas por capas geológicas profundas. Por eso, cada nueva imagen obtenida por sonares, cada anomalía registrada en el fondo del mar, cada estructura que no encaja en la narrativa oficial de la arqueología, se convierte en más que una curiosidad. Se transforma en una posible pieza de un juicio olvidado. Las Escrituras hablan de una tierra que gime, que espera redención. Ese gemido puede incluir la memoria de un pasado que aún resuena en los océanos, las montañas y las capas ocultas del planeta. El apóstol Pablo habla de la creación sujeta a la vanidad, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió. El planeta recuerda, y tal vez, como algunos sugieren, intente contar lo que los hombres borraron. También está el testimonio de los pueblos antiguos. Leyendas mayas, aztecas, hindúes y sumerias hablan de tiempos en que dioses vinieron del cielo, construyeron ciudades, enseñaron secretos y luego fueron castigados. La similitud entre estas historias en diferentes continentes sugiere que son memorias diluidas de un mismo origen, un tiempo en que el cielo tocó la tierra, pero no en gloria, sino en juicio. Estas ruinas inexplicadas permanecen como testigos silenciosos. La ciencia duda en interpretarlas. La teología, a menudo, las ignora por temor a la especulación. Pero, ¿qué sucede cuando los datos se alinean? Cuando los textos antiguos y los registros geológicos apuntan en la misma dirección, sería hora de reevaluar el pasado, no como mito, sino como memoria. Enoc vio el templo donde los ángeles fueron juzgados. Pero, ¿y los lugares donde reinaron antes de eso? ¿Y los edificios profanados por sus hijos? Tal vez estén ante nosotros, rotos, sumergidos, borrados, pero reales. El juicio eterno dejó marcas, y la tierra, como una testigo silenciosa, aún guarda las ruinas que la ciencia no explica. ¿Qué queda para un ser inmortal cuando la sentencia ya ha sido dada? Los ángeles caídos, según los textos antiguos, no solo fueron castigados, sino condenados sin retorno. Enoc los vio confinados, escuchó sus clamores, recibió el mensaje divino de que sus súplicas no serían atendidas. Y aún así siguen esperando. Pero ¿esperando qué? El juicio ya fue pronunciado. El abismo ya está sellado. ¿Por qué aún oran? ¿Por qué aún hablan con los cielos? La respuesta podría estar en un tipo de fe que pocos se atreven a considerar: la fe del enemigo. En el libro de Enoc hay una escena rara y perturbadora. Los vigilantes, ya encadenados, envían a Enoc como intercesor. Le piden que vaya ante Dios, que suplique, que ruegue por misericordia. No es una súplica vacía, es estructurada. Los ángeles presentan argumentos. Alegan que fueron tentados por la belleza de las mujeres humanas. Imploran por el destino de sus hijos, pero el veredicto es inmutable. Dios dice: nunca hubo paz para ustedes. Aún así, esperan. Esta espera no es un simple retraso en el cumplimiento de la pena. Es una resistencia espiritual, una tensión cósmica. Saben que el tiempo para ellos no es como el tiempo para los humanos. Un milenio es como un día. Un día puede parecer una eternidad, y dentro de esa eternidad alimentan un tipo sombrío de esperanza. No una esperanza de arrepentimiento, sino una basada en la ruptura. Esperan que algo falle, que se abra una brecha, que uno de los sellos se rompa.
La tradición cristiana posterior, especialmente en Apocalipsis 9, afirma que los seres del abismo serán liberados. Un ángel con la llave del pozo del abismo lo abrirá. Subirá humo, surgirán criaturas terribles, y con ellas un líder llamado Abadón o Apolión. La idea de que los ángeles caídos puedan ser liberados algún día no es una especulación moderna. Está escrita. Y si está escrita, ellos lo saben. Y si lo saben, lo esperan. La fe de los ángeles caídos no es en la gracia, sino en el colapso. No creen en la misericordia, sino en el caos. Esperan que la creación se desgaste, que los humanos provoquen desequilibrios suficientes para justificar una apertura en el abismo. Saben que la corrupción del mundo avanza, que lo sagrado está siendo profanado, que el orden establecido está siendo deshecho. Por eso esperan, en tinieblas, en silencio, pero atentos. Esta fe pervertida es un espejo invertido de la fe de los santos. Mientras los fieles esperan la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre, los caídos esperan la disolución de la creación. Para ellos, el fin es un nuevo comienzo, una oportunidad de retomar su proyecto interrumpido. No quieren restaurar el cielo, sino reconstruir el dominio perdido en la tierra. Los Nefilim fueron destruidos, pero quienes los engendraron siguen cautivos, esperando la señal. Y aquí es donde la fe de los caídos se mezcla con la historia humana. Textos como el de Enoc muestran que los ángeles caídos no solo transgredieron, sino que enseñaron, transmitieron conocimiento prohibido a los hombres. Armas, encantamientos, astrología, manipulación biológica. Y muchos estudiosos modernos ven en las grandes revoluciones tecnológicas de la historia señales de una reanudación de este saber antiguo, no como inspiración divina, sino como resurgimiento de lo oculto. Existe una línea delgada entre el progreso y la rebelión. La fe del enemigo está en ver esa línea cruzada cada vez más, que la humanidad, en su deseo de superar límites, termine abriendo sellos antiguos. Los vigilantes no tienen prisa, saben esperar, saben influenciar, y saben que, si un día la tierra se vuelve similar a lo que fue en los días de Enoc, las condiciones del pacto se repetirán. Esta fe de ellos es activa, no pasiva. Mientras están encadenados, no cesan de intentar contactar. Enoc escuchó sus voces. Apocalipsis muestra que sus súplicas aún ascienden como humo que desea escapar. Y aunque no reciben respuesta, siguen hablando. Lo que los mueve no es la redención, sino la memoria. Recuerdan quiénes eran, recuerdan el poder que tenían, recuerdan el juramento en el monte Hermón. Cayeron, pero no olvidaron. El propio Enoc registra que los nombres de los caídos fueron sellados en tablas eternas, guardadas para el día del gran juicio. Hasta entonces, los cielos no los escucharán, pero la tierra podría oírlos. Ese es el peligro. La fe de ellos busca oídos entre los vivos. Inspirar a los hombres a repetir sus errores. Plantan ideas, sugieren pactos, ofrecen secretos. No han salido del abismo, pero sus ecos aún recorren el mundo. Si hay una fe verdadera que mueve a los santos hacia la vida eterna, también hay una fe corrompida que impulsa a los caídos hacia la destrucción. Ambos esperan algo. Ambos creen en un fin, pero mientras los fieles esperan un juicio con esperanza, los caídos lo esperan con rencor. Y su mayor deseo no es escapar del juicio, sino arrastrar consigo al mayor número posible. No son neutrales, son misioneros invertidos. Predican destrucción disfrazada de iluminación. Al final, la fe del enemigo no será satisfecha. Apocalipsis 20 declara que el diablo y sus ángeles serán arrojados al lago de fuego. No habrá restauración para los caídos, pero hasta que llegue ese día, aún esperan.
Y tal vez, como en los días de Enoc, sus clamores estén más cerca de lo que imaginamos. Porque para quienes fueron condenados, cualquier ruido es esperanza, y todo silencio, castigo. Estaban sellados, presos por cadenas eternas, encadenados en las tinieblas desde los días de Enoc. Y la sentencia era clara, sin perdón, sin retorno, sin respuesta. Pero algo cambió. En el final de todas las visiones hay una que permanece oculta. Un tercer secreto. Un sonido registrado solo una vez. Una voz que no debería resonar más, pero resonó. No entre los hombres, no entre los vivos, sino en el abismo. El libro de Enoc, en sus últimos capítulos, menciona algo incompleto, un fragmento omitido, un mensaje sellado que debía revelarse solo al final. La tradición cristiana identificó paralelos entre esta laguna y los 7 truenos de Apocalipsis. En Apocalipsis 10, Juan escucha voces atronadoras y está a punto de escribir, pero una orden divina lo detiene. No escribas. ¿Por qué? ¿Qué se dijo allí? ¿Y por qué no podía revelarse? Algunos estudiosos creen que esa voz, oculta a los registros, está vinculada a los seres confinados, que lo que se dijo no era para que los hombres lo oyeran, sino para los caídos. Una última proclama, un aviso, o tal vez una autorización. El tercer secreto no es una profecía para el futuro. Es un sello que, si se rompe, altera todo lo establecido desde el principio. Y hay señales de que ese sello ya tiembla. Desde el siglo XX, aumentan los informes de fenómenos subterráneos inexplicables. Sonidos provenientes del suelo profundo. Ruidos similares a trompetas. Vibraciones que no corresponden a ninguna actividad geológica. En regiones como Siberia, Groenlandia y la fosa de las Marianas, sensores captaron sonidos profundos y continuos. Los llamaron The Hum. Otros los apodaron Trumpet Sounds, pero el nombre no importa. Lo que importa es que el silencio del abismo se rompió. Si la sentencia fue sellada, ¿quién se atrevería a hablar a los caídos? La respuesta tal vez no esté en un ser humano, sino en una voz espiritual. En Enoc 106, antes de ser arrebatado, escucha voces de los cielos declarando cosas que nadie más comprende. Las anota, pero parte de lo que anota lo sella, al igual que Juan, al igual que Daniel, a quien también se le ordenó. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto indica que hay palabras que solo tendrán efecto cuando lleguen los días determinados. El tercer secreto no es solo contenido, es activación, una palabra pronunciada que toca regiones selladas del mundo espiritual, una llave vocal, un código divino. Y hay quienes dicen que la humanidad, al sumergirse en tecnologías que manipulan sonido, frecuencias y partículas, podría estar tropezando con estos códigos antiguos sin saberlo. La ciencia trabaja con ondas. La fe trabaja con palabras. ¿Qué sucede cuando ambas se cruzan? Si los sellos de la sentencia fueron sonoros, su ruptura también lo será. Y los registros apocalípticos hablan de trompetas, voces, clamores, ecos, sonidos que abren los cielos y hacen temblar la tierra. El tercer secreto, por tanto, sería el anuncio, no para los hombres, sino para los prisioneros. Y el sonido ya llegó hasta ellos. La voz que rompe el sello no es de misericordia, es de movimiento. La Biblia dice que habrá un tiempo en que el abismo será abierto, y quien lo abre tiene una llave que no está en manos humanas. Juan ve a un ángel descendiendo del cielo con autoridad para destrabar el pozo. De allí surgen criaturas, humo, y con ellas un príncipe, Abadón. No es un rey en el cielo, es el rey del abismo. Pero ¿cómo sabía que era la hora? Porque escuchó, el sonido llegó hasta él. No fue una orden directa, fue la ruptura del silencio, fue la activación del secreto. Lo que estaba oculto fue dicho.
y lo que fue dicho no puede deshacerse. Juan no escribió, Daniel no reveló, Enoc selló, pero la tierra escuchó, y el abismo respondió. Esta voz que rompe el sello tiene implicaciones aún mayores. Anuncia el inicio de la convergencia y final, el tiempo en que las capas del mundo, cielos, tierra y abismo, volverán a tocarse, como en los días de Noé, como en los días de Enoc, un tiempo de cruce donde lo visible y lo invisible colisionan, donde los portales se reabren, donde lo que fue preso espera surgir. Los antiguos lo sabían. Quienes vivieron cerca de los días de los caídos preservaron relatos orales sobre sonidos que nadie podía traducir. En algunas culturas el sonido era considerado divino, en otras demoníaco, pero en todas temido, porque sabían que ciertos sonidos no pertenecen al mundo de los vivos, pertenecen a los juzgados. La Iglesia siempre supo que el tiempo del fin involucraría voces, voces de los cielos, voces de los mártires, voces de los ángeles. Pero también hay voces del abismo. Y el tercer secreto podría ser exactamente eso, la autorización para que esas voces volvieran a resonar. No como súplica, sino como anuncio. Hoy, con satélites orbitando cada centímetro del planeta, con micrófonos capaces de registrar frecuencias del núcleo terrestre, el hombre moderno escucha lo que antes era imposible. Pero no entiende. Capta, pero ignora. Etiqueta como ruido lo que podría ser una trompeta, y al hacerlo se vuelve sordo al mayor de los avisos. Los portones están temblando. El tercer secreto no fue revelado al público, pero ya está activo en el mundo espiritual. La laguna que Enoc dejó, la frase que Juan silenció, la orden que Daniel selló, todas convergen hacia un momento en que el cielo, la tierra y el abismo estarán nuevamente en alineación. Y la pregunta ya no será ¿cuándo?, sino ¿quién sobrevivirá cuando se abra por completo?